Recuerdo que la última vez que estuve aquí le expliqué un poco el tema del zarandeo, ¿cierto? Y una segunda parte quedó en visto. Entonces, pero como estamos hablando de una campaña evangelística, quiero tomar esas últimas partes, los 4 principios, ¿cierto? Para aplicarlo en la parte de la preparación, en la misión. Y por eso que el título del tema de hoy se llama ¿Cómo estar preparado para la segunda venida de Cristo? ¿Cómo titula? ¿Cómo estar preparado para la segunda venida de Jesús, de Cristo? Muchas veces hemos escuchado, debemos estar preparados, debemos estar listos, pero la forma de cómo hacerlo, muchas veces lo ignoramos. Y vamos a estudiar Mateo capítulo 4 y capítulo 24, y capítulo 25. En esos 2 capítulos de Mateo 24 y 25, habla primero de los acontecimientos de la segunda venida de Jesús. Habla acerca de la segunda venida de Jesús. Después nos informa, nos enseña cómo debemos estar preparados para la segunda venida de ¿quién? De Jesús. No voy a entrar en detalles porque creo que ya lo hemos estudiado. Sin embargo, quiero hacer una introducción de lo que habla especialmente en este capítulo 24. Les comenté que hasta el capítulo 24, hasta el versículo 13 y 14 y 15 más o menos, nos habla acerca de los eventos relacionados con el primer siglo. Eso ya lo explicamos. Y en el versículo 21 en adelante nos introduce a temas relacionados después de la destrucción de la nación judía, después de la destrucción del templo de Jerusalén, que ocurrió ¿en qué año? En el año 70. Así que a partir del versículo 21 nos desarrolla la parte histórica después de ¿qué año? Del año 70. Vamos a leerlo. Versículo 21 de Mateo 24. Porque habrá entonces, ¿qué? ¿Gran qué? Tribulación. Habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde ¿qué? El principio del mundo hasta entonces ni la habrá. Aquí habla que entonces habrá una ¿qué? Gran tribulación. La palabra entonces indica que después de haber explicado un tema, viene ¿qué? Otro. Y entonces, habrá una gran ¿qué? Tribulación. Ahora, esa gran tribulación es diferente a la que se menciona en los versículos anteriores, especialmente en el versículo 9, cuando dice, entonces os entregarán ¿a qué? ¿Qué diferencia hay entre la gran tribulación del versículo 21 y la tribulación del versículo 9? El versículo 9 está refiriéndose a la tribulación que sufrió la iglesia cristiana del primer siglo, antes que el templo de Jerusalén fuese ¿qué? Destruido. ¿Está claro? Después que el templo es destruido en el año 70, la Biblia nos informa que pronto habría una gran ¿qué? Tribulación, que inició primeramente a final del primer siglo, siglo II y siglo III, con el Imperio Romano, pero que a partir del año 538, cuando la Roma papal comienza su mayor apogeo e inicia la gran ¿qué? Tribulación, que termina ¿en qué año? En el año ¿qué? 1798, de acuerdo a Daniel capítulo 7, versículo 25, donde dice que el pueblo de Dios sería perseguido por tiempos y medio ¿qué? Tiempo. Y donde Apocalipsis capítulo 12, versículo 6 y el versículo 13 nos habla de un periodo de 1260 días, que equivale a 1260 ¿qué? Años. Queriendo dar a entender que la iglesia romana papal persiguió al pueblo de Dios durante un periodo de 1260 años.
conocido como la gran ¿qué? Tribulación. Escúcheme bien. Si el versículo 21 de Mateo 24 me está hablando de la gran ¿qué? Tribulación. ¿Y la gran tribulación en qué año termina? En 1798. Luego el versículo 23 analicemos. Versículo 23 dice, y entonces, otra vez aparece ¿qué? Entonces. Escuche bien. Si el versículo 21, cuando dice entonces, está hablando con los sucesos de la gran tribulación después de la destrucción de Jerusalén, y la gran tribulación termina en 1798. Y el versículo 3 nos introduce otra vez, y entonces, es decir, que ese entonces tiene que referirse al periodo después de ¿qué? De la gran tribulación. Y la gran tribulación termina en ¿qué año? Quiere decir que el versículo 23 nos introduce a un periodo posterior al año de ¿qué? Y por eso decimos que el periodo del año de 1798 posterior se le conoce como los eventos de los últimos días. Por lo tanto, el versículo 3 introduce a los eventos de los últimos ¿qué? Días. Por eso decimos que el tiempo del fin comienza después del año 1798. Con eso en mente podríamos decir que a partir del versículo 23 está hablando acerca de los eventos del tiempo del ¿qué? ¿Estamos claros o los estoy enredando? ¿Estamos claros? ¿Qué va a acontecer en el tiempo del fin? Ahí lo dice. Va a haber una falsificación de la segunda venida ¿de quién? De Cristo. Va a haber una falsificación. Muchos van a decir que son el Mesías, el Cristo. También, versículo 24, van a surgir falsos ¿qué? Falso Cristo y falsos ¿qué? Profetas. ¿Que harán qué? Señales y prodigios. Falso profeta. En Apocalipsis, ¿cuál es el falso profeta que hace señales y prodigios? La segunda ¿qué? Bestia de Apocalipsis 13, que engañarán a los moradores ¿de qué? De la tierra, que hace descender fuego ¿de qué? Del cielo. Una imitación del ministerio profético de Elías, que hizo descender ¿qué? Fuego del cielo. Y una falsificación de la manifestación del Espíritu Santo, que descendió en forma de lengua ¿de qué? De fuego. Y el falso profeta hace prodigio y hace descender fuego ¿qué? Del cielo, dando a entender de la falsificación de los dones del Espíritu Santo. El surgimiento de muchas iglesias pretendiendo tener el don de lengua, el don de sanidad, donde habría muchas iglesias que pretenden tener los dones de Dios, pero que muchas veces pueden ser falsificados, y es obra del enemigo haciendo falsos milagros y falsas señales. ¿Estamos claros? Luego en el versículo 27 nos recuerda que Jesús no va a aparecer de un lugar a otro, sino que su venida será como un ¿qué? Como un ¿qué? Relámpago. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, es decir, después de 1798, ¿cierto? En esos periodos se manifestaron ciertas señales. ¿En dónde? En los astros. Y eso ustedes lo saben. Cuando ya desarrolla la temática de los eventos de los últimos días, que por cierto, si ustedes quieren saber más de los acontecimientos de los últimos días, lean Apocalipsis capítulo 12, 13 y 14, que eso será otro tema. Pero yo no quiero centrarme en esos tópicos. Lo que quiero decir es que cuando Mateo habla de los eventos de los últimos días, después de la gran tribulación, después del tiempo del fin, ahora versículo 30 nos habla del fin del tiempo. ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin? A partir de 1798. ¿Y cuándo termina ese tiempo del fin? El versículo 30 nos dice: con la segunda
venida de Cristo. ¿Está claro? Ahora, Jesús viene. Hemos visto el cumplimiento de las profecías. Todo eso lo sabemos. La pregunta es, con solamente saber que Jesús viene y al estudiar los hechos históricos y proféticos, ¿es suficiente para estar preparado? No. Si allí terminara el tema de la segunda venida de Jesús, estamos perdidos. Porque no nos dice hasta ahora cómo debemos prepararnos. Incluso a partir del versículo 32 introduce la parábola de ¿qué? De la higuera cuando sus hojas caen. Y ahí nos enseña que cuando veamos esos acontecimientos debemos estar apercibidos que pronto Jesús ¿qué? Vendrá. Pero aún así no nos dice cómo debemos estar ¿qué? Preparados. El versículo 42, vamos acercándonos ya al tema central. El versículo 42 nos dice que debemos estar ¿qué? Que debemos velar, porque no sabemos a la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Versículo 44 nos recuerda una vez más, por lo tanto también vosotros estar ¿qué? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no ¿qué? Penséis. Hasta ahora sabemos que Jesús vendrá. Hasta ahora sabemos el cumplimiento de la profecía. Hasta ahora sabemos que la Biblia nos enseña que debemos estar velando y preparándonos para la segunda venida de Jesús. Pero hasta ahora no nos ha dicho cómo debemos estar ¿qué? Preparados. Y al partir del versículo 45 nos enseña cómo debemos estar ¿qué? Preparados. Versículo 45 nos habla acerca de la parábola del siervo bueno y el siervo que malo, del siervo fiel, el infiel. Capítulo 25 nos introduce a la parábola de las 10 ¿qué? Vírgenes. Luego viene la parábola de ¿qué? De los talentos. Y por último, en el versículo 31 viene acerca de la parábola de las ovejas y los cabritos. 4 parábolas del siervo fiel e infiel. Las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, 3, y la parábola de las ovejas y los cabritos. ¿Sabían ustedes que estas 4 parábolas les enseñan a ustedes la clave para estar preparados? Vamos a analizarla. Versículo 45 del capítulo 24 nos introduce y nos dice que el siervo fiel y prudente que recibió una misión del Señor, ¿cierto? ¿Y cuál fue la misión que recibió del Señor este siervo fiel y prudente? Dar el alimento ¿qué? A tiempo. Dar el alimento a tiempo. ¿Está cumpliendo con la labor del Señor? ¿Sí o no? Está cumpliendo. Y la pregunta es, ese siervo fiel y prudente, según el versículo 45, está preocupado, el Señor viene. Oh, mira los movimientos proféticos. Oh, mira lo que está aconteciendo. Él está preocupado cuando Jesús vendrá, o está preocupado en hacer otra cosa. ¿En qué está preocupado el siervo prudente y fiel? ¿En cumplir qué cosa? Su misión, su labor. Él está preocupado en cumplir lo que su amo, lo que su Señor le encomendó que hiciera. Él no se preocupa, ay, mira que la ley dominical, mira que el Papa se va a reunir con el presidente de los Estados Unidos. Viene esto y viene lo otro. Él no está preocupado en esas cosas. Él está preocupado en cumplir ¿qué? La misión. ¿Sabe cuál es el primer secreto para estar entonces preparado para la segunda venida de Jesús? ¿Cuál es el primero? Cumplir la misión. Está preocupado en hacer la obra del Señor. Cuando tú te comprometes con Dios en cumplir su misión, tú estás ocupado en las actividades del reino de Dios. Y al estar involucrado en las actividades de la iglesia
Y al estar involucrado en dar estudios bíblicos, en dar el alimento a las personas que están hambrientas, en evangelizar, tú te estás preparando para la segunda venida de Jesús. No hay preparación sin misión. ¿Qué dije yo? No hay preparación sin misión. Noé estaba esperando el diluvio, ¿sí o no? ¿Y cuál fue la forma en que él estuvo preparado para el diluvio? Estar construyendo ¿qué? El arca. Estar ocupado en la misión que Dios se le encomendó, en construir el arca y anunciar que venía ¿qué? Un diluvio. ¿Cuál es la forma entonces de esperar la segunda venida de Jesús? Estar sirviendo al Señor en el cumplimiento de su misión. No habrá en el cielo nadie que no haya llevado por lo menos un alma a los pies de Jesús. Por eso que la sierva de Dios dice que allá no habrá una corona sin ¿qué? Sin estrellas. Debe, de alguna u otra manera, debe involucrarte en hacer la obra de ¿quién? De Dios. Ahora, ¿cómo actuó el segundo? ¿Cómo actuó el siervo malo? ¿En qué estaba preocupado él? Versículos que sigue, versículo 48. Dice que, pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi señor tarda ¿qué? ¿En qué estaba preocupado el siervo infiel? ¿En la venida de quién? Del Señor. ¿Cuándo vendrá? Y como él pensó que Jesús venía después, que su amo venía después, ¿cómo llevó su vida? Comenzó a llevar una vida desordenada, en maltratar a quienes, dice aquí, a sus ¿qué? A sus siervos, a comer, a beber con los borrachos, a comer y a beber con los borrachos, a llevar una doble ¿qué? Vida. El Señor viene, no viene por ahora. Hay actividades para la iglesia. No, tengo cosas que hacer, voy a dormir. He trabajado toda la semana, necesito descansar. Para eso es el sábado. ¿Cierto? Muchos dicen eso. Eso es el descanso. Y comienza que en la iglesia, mientras está el pastor, mientras están los líderes, aquí anda como un siervo bien fiel. Pero mientras su Señor no lo ve, mientras su amo no lo ve, vive la vida desordenada. Eso es llevar una doble vida, una vida de hipocresía. Que es alguien aquí diferente y afuera es otra persona. Que aquí habla cosas bonitas, pero maltrata a su pareja, a sus hijos. Y en el trabajo no lo quieren porque es una persona cizañera. Una persona que crea división. La pregunta es, ¿será esa la forma correcta de estar preparado? No. Si llevamos esa vida de venir a la iglesia, portarnos bien, pero afuera somos otros, cuando Jesús venga no vamos a estar preparados. Así que aquí esta parábola nos enseña cuál es la forma correcta de estar preparado y cuál es la forma que incorrecta. Yo debo tener un compromiso 100% con ¿quién? Con Dios. Debo llevar una vida coherente con lo que yo pretendo creer y con lo que yo vivo. Una vida de coherencia. Que no haya contradicciones con lo que tú dices ser con tus acciones. Que haya una perfecta armonía. ¿Qué nos enseña la otra parábola? ¿La parábola de qué? ¿Cuál es la segunda parábola? De las 10 vírgenes. No me voy a detener en detalles porque aquí lo que quiero es sustraer cuáles son los pasos para estar preparado para la segunda venida de Jesús. El primero, ¿cuál es el primer paso? Cumplir la misión. Estar ocupado en la obra de ¿quién? De Dios. Segundo, las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Las que pudieron entrar a la fiesta fueron aquellos que habían obtenido aceite extra en sus lámparas. El aceite es una representación de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y la lámpara es a mi pie su palabra y lumbrera a mi camino, se refiere a la verdad bíblica, a la palabra de Dios.
La segunda clave para estar preparado es que tú debes pedir la unción del Espíritu Santo y debes estar empapado del conocimiento de la palabra de ¿quién? De Dios. No descuidar tu estudio diario de la palabra de Dios. Y que cada mañana tú puedas pedir una porción doble del Espíritu Santo. Que tú no debes conformarte, porque las vírgenes insensatas se conformaron con el poquito aceite que tenía. Ya yo me sé la verdad bíblica. Yo sé eso, yo sé lo otro. Y se conformaron con lo que sabía. Pero no se comprometieron a un estudio más serio de la palabra de Dios. Que vivían de los videos que veía en YouTube de ciertos predicadores famosos. Que solamente se alimentaba de lo que el predicador le decía aquí. Y solamente se encargaba de eso, de ese poquito aceite. Pero en su casa, en su habitación, no llenaron sus vidas de aceite extra. No llenaron sus lámparas de la palabra de Jehová. Se conformaron con una vida. No estaban dispuestos a correr la segunda milla. Ese es el objetivo, el mensaje principal de la parábola de la 10 vírgenes. ¿Quiénes pudieron entrar y participar de la fiesta con el Señor? Aquellas que hicieron algo extra. ¿Cuál es la forma de estar preparado? La segunda clave para la segunda venida de Jesús: llenar nuestra vida del Espíritu Santo y de su santa palabra. No conformarnos con lo poco que tengo, sino ansiar más de la presencia del Espíritu Santo. Que Él pueda transformar nuestra vida. No hay transformación si tu vida no estará llena del Espíritu Santo. No hay cambio sin la dirección del Espíritu Santo. No hay transformación sin un encuentro diario de la palabra de Dios. No hay cambio. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículo 2: vosotros ya estáis limpios con mi palabra. Y Jesús le dijo también: santifícalos en tu verdad, tu palabra que es verdad. Tú puedes crecer en santificación, en crecimiento espiritual, con la santa palabra de Dios. Primera clave: comprométete, ocúpate en cumplir la misión de ¿quién? De Dios. Segunda clave para estar preparado: no te conformes con lo que sabe, con la experiencia cristiana que tiene. Crezca más a través del estudio de ¿qué? De la palabra de Dios y a través de la unción del Espíritu Santo. Y ahora, ¿cuál será la tercera clave para estar preparado? La otra parábola, que es la parábola de los talentos, nos enseña que a todos Dios nos ha dado por lo menos ¿qué? Un talento. Un talento. Y el objetivo de Dios de darnos el talento es para esconderlo, es para no desarrollarlo, o es para multiplicarlo. Para multiplicarlo para el servicio de la iglesia y de la comunidad. Escúchame bien: todos nacemos en el reino de Dios con un don y un talento. Nadie puede decir que no tiene dones y talento. Hay alguien que son buenos en dar la bienvenida con una sonrisa, de tal manera que la visita cuando entre se siente impresionada por el amor de ese primer encuentro, de ese miembro de la iglesia que le dio la bienvenida. Hay otro que quizás puede hacer unos panes bien ricos y tiene unas manos para preparar un sazón delicioso que puede compartir con su vecino y de esa manera tener contacto con esa persona y traerlo a la iglesia. No necesitamos tener don de la predicación, de la oración, del canto para cumplir la misión. Todos los dones de Dios son importantes. Aún Pablo nos enseña que la iglesia es comparada como un cuerpo, y que el miembro más insignificante que nosotros quizás no lo vemos es lo que más necesita de cuidado y tiene una función. Aún las cejas y las pestañas son las que más las mujeres cuidan. Todos tienen importancia, ¿o no es así? Todo, así sea lo que tú hagas, así sea limpiar la iglesia, así sea cualquier cosa, que tú te sientas a gusto para trabajar con el Señor,
tú estás cumpliendo la misión. Dios te ha dado dones y talentos. ¿Cuáles son? Ya tú debes saber. Ejerza esos dones y talentos en el servicio de Dios para servir a los demás. Recuerde, el don mío te ayuda a ti para tu crecimiento, y el don que Dios te dio a ti me ayuda a mí para mi crecimiento. Así que los dones para la edificación ¿de qué? De la iglesia, del cuerpo de Cristo. Mi don ayuda al crecimiento de los demás, y los dones de ustedes me ayudan a mí. Yo quizás no pueda tener el don de canto, pero cuán experiencia espiritual tengo cuando los hermanos salen allí a cantar y a glorificar el nombre de Dios. Yo soy elevado y soy bendecido con sus dones. Así que, hermanos, desarrollemos los dones y talentos. Y ahora que viene una campaña que se avecina, comienza a trabajar y a ejercer tu don y tu talento. Dígale al director del grupo, al pastor, al anciano, a los líderes, ¿en qué puedo ayudar? Yo quiero que todos, imagínense, donde todos se comprometan a desarrollar sus dones y talentos en esta semana de campaña, almas llegarán a los pies de Jesús. Desarrolla tus dones y talentos. Porque si tú no desarrollas tus dones y talentos, no puedes crecer espiritualmente. Porque los dones y talentos es para fortalecer tu vida ¿qué? Espiritual. Y poder fortalecer la vida espiritual ¿de quiénes? De las demás personas. Así que, primera clave, ¿cuál es? Comprometido con la misión. Segundo, crecer cada día más con una experiencia, muy bien, con el Espíritu Santo y a través de su palabra. No conformarme con lo que ya sé, anhelar más, como dijo el salmista, mi alma tiene que sed de ti, oh Dios, mi corazón te anhela, mi ser te anhela. La tercera clave, desarrollar mis dones y ¿qué? Y talentos. Y cuarta clave, para estar preparado para la segunda venida de Jesús, está en la parábola de las ovejas y los ¿qué? Cabritos. Cuando Jesús venga, colocará las ovejas a su derecha y los cabritos ¿a dónde? A la izquierda. Pero ¿qué hicieron las ovejas, que es el pueblo de Dios? ¿Qué hicieron? Atendieron las necesidades del prójimo. ¿Atendieron qué? Las necesidades del prójimo. ¿Visitaron qué? Al enfermo. ¿Vistieron a quiénes? Al desnudo. ¿Dieron de comer a quién? Al hambriento. ¿Fueron a dónde? A las cárceles. A las personas que estaban esclavas de sus pecados, para darle libertad del amor de Cristo. La parábola de Mateo 25, 31 al 46 nos enseña que una forma para estar preparado es que podamos servir a los demás, ministrar la necesidad de los demás, que podamos hacer obra misionera al ir a un hospital, a ir a un amigo, a un hermano que está enfermo, como alguien que fue llevado a los pies de Jesús porque un hermano lo visitaba a él y quedó impresionado por la atención, la comida que le llevaba calentica, donde quizás su familia no lo pudo hacer, pero él lo pudo hacer, y ese fue el mejor sermón para que esa visita dijera: yo quiero ir a tu iglesia. Que podamos atender, ministrar la necesidad de las demás personas. Jesús dijo: por cuanto lo hiciste a uno de esos hermanos más pequeños, a mí ¿qué? Es decir, cuando servimos a los demás, realmente estamos sirviendo a ¿quiénes? A Dios. Cuando podamos compartir las necesidades, las bendiciones de Dios y cubrir las necesidades de las demás personas, no ser oídos sordos. ¿Quiénes fueron los oídos sordos en esta parábola? Los cabritos, que no hicieron nada por los demás, que no ayudaron. Qué bueno que la iglesia haga aquí una muestra de la presión arterial. Que hay hermanos que traiga pancito de la panadería o un mercado para brindar a la comunidad. Eso es atender las necesidades de las demás personas. Que si alguien está aquí y sabe que alguien está necesitado, unirse como pueblo y ayudar, así sea que no sea miembro de la iglesia. Por cierto, deberíamos estar más preocupados por los de afuera, ¿cierto? Sin dejar de preocuparnos por los
de adentro. No hacer una cosa sin dejar de hacer ¿qué? La otra, como Jesús le enseñó a los fariseos. Atender. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo me desprendo de mí mismo para ayudar a otro, me estoy despojando de mí yo. ¿Me estoy despojando de qué? Mi yo, de mi egoísmo. Porque cuando tengo un espíritu dadivoso y bondadoso en ayudar a las demás personas, yo no estoy amando mi yo, sino que estoy amando a ¿quién? Cristo. Como dijo Pablo, ya no vivo ¿qué? Yo, más vive ¿qué? Cristo en mí. Y si vive Cristo en mí, ¿cómo actuaría Jesús? Servir a los demás cuando Él lo hizo, cuando estuvo en esa tierra, en cumplir su misión. Así que, hermanos, aquí en esas 4 parábolas nos enseña varias cosas. Primero, el siervo, aquí hay 2 grupos. Siempre hay 2 grupos en esas 4 parábolas. La primera, que existía el siervo bueno y el siervo ¿qué? Malo. 5 vírgenes prudentes, 5 vírgenes ¿qué? Insensatas. Los que usaron los talentos y los que no ¿qué? Lo usaron. Las ovejas y los cabritos. Hablan de la parte opuesta. La parte opuesta me dice la forma de yo perderme. ¿Cuál es la forma en que yo perderme? En estar preocupado más bien cuando Jesús vendrá y no estar ocupado en ¿qué? En su misión. Cuando yo llevo una vida conforme, ¿cierto? No camino más, no anhelo más. Cuando yo no desarrollo mis dones y los talentos y cuando ignoro en ayudar a las demás personas, es la mejor forma de perderse. Y de no estar ¿qué? Preparado. La pregunta es, ¿estás en alguno de esas características, de esas 4 parábolas, en la forma incorrecta de preparación? Si es así, pídele a Dios que te perdone y que te ayude a tener las características del segundo grupo, que estaba preocupado en hacer la obra de ¿quién? De Dios. En nutrirse cada día más de su santa palabra, de su Santo Espíritu, de no conformarse con lo que tiene, sino de ayudar a los demás, de ejercer los dones y ¿qué? Y los talentos, y de preocuparse en ayudar a las demás personas. Cuando nosotros reunamos esas 4 características, hermanos, en nuestro diario vivir, ¿cuál será la respuesta de Jesús según Mateo 25:34? ¿Cuál será la respuesta de Jesús según Mateo 25, ¿qué? 34. ¿Cuál será? Si cumples esas 4 características, venid ¿qué? Benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación de ¿qué? Del mundo. ¿A quién Jesús les dirá esa bienvenida? A los que estuvieron ¿qué? Primero, ocupados en cumplir ¿qué? La misión. A los que se nutrieron de la verdad bíblica y no se extraviaron, que hicieron más por el Señor, que ejercieron los dones y los talentos y ayudaban al prójimo. A ellos Jesús les dirá, venid bendito de mi Padre. Pero muchas veces queremos que Jesús nos dé la bienvenida sin cumplir los requisitos de la preparación. La pregunta que yo le hago en esta ocasión, ¿queremos de ahora en adelante en cumplir esos 4 pasos? ¿Cuáles son esos 4 pasos? ¿Habían descubierto esos 4 pasos de preparación en esas 4 parábolas? Pues ya lo tienen. Y su compromiso de ahora en adelante es ejercerlo, es colocarlo en práctica, estar ocupado en la misión de Dios como lo estuvo Noé. Crecer cada día más en una relación diaria a través de un encuentro personal con Jesús, de su palabra, con la oración, con el estudio de la palabra de Dios, en fortalecer mi crecimiento espiritual, a desarrollar mis dones y talentos, de servir a los demás,
Es la forma de estar ¿qué? Preparados. Atendiendo y ministrando las necesidades del prójimo. Cuando servimos al hambriento, al carente de ropa, al enfermo, al que está solo en la cárcel de su vida, me estoy desprendiendo de este mundo y me estoy ocupando del reino de los cielos. Comprométete con Jesús cada día más en esos 4 pasos, y cuando Él venga en gloria y majestad, los ángeles va a reunir a todos los escogidos y tú estarás en medio de ellos para contemplar a Jesús viniendo en gloria y majestad. Pídele a Dios y haz una oración. Señor, ahora que sé cómo está preparado, permítame ejercer, no 3, no los 2, sino ¿cuánto? Estos 4 pasos. Porque uno no se puede desligar de otro. Yo no puedo comprometerme en la obra del Señor sin desarrollar los dones y talentos, porque están unidos. Yo no puedo dar alimento a las demás personas en la misión sin nutrirme primero a mí. Y yo no puedo amar a Jesús sin poder atender necesidades de las demás personas. ¿Cuánto quisiera decir al Señor Jesús? Señor, si he descuidado esos 4 pasos de la preparación, ayúdame de ahora en adelante a tener un compromiso más serio. ¿Y cuál es la forma en que tú puedas demostrar tu compromiso con el Señor? Ahorita se avecina ¿qué? Una campaña. Comienza a ejercer esos 4 pasos desde ahora, desde ya, y la campaña será un éxito. Muchas personas conocerán de Jesús y su nombre será glorificado en medio de ustedes. ¿Queremos comprometiendo con Jesús? ¿Podemos hacer una oración y colocarnos de pie? Amén. Señor Dios Todopoderoso, gracias porque tu palabra es tan clara que muchas veces quizás no habíamos entendido la forma de estar preparado. Pero en este momento tu palabra nos ha mostrado esos 4 pasos para que nosotros no podamos perdernos, para que nosotros no podamos estar descuidados en las cosas de este mundo, caigamos en la tentación de olvidarnos de la preparación, que no caigamos en una vida trivial y vacía y monótona, sin crecimiento, sin anhelar algo más, mucho mejor. Ayúdanos, oh Dios, con tu ayuda a servirte a ti y a los demás. Tú nos has dado algo, nos has dado todo para ser salvo, nos has dado una misión, nos has dado tu Santo Espíritu, nos has dado tu palabra, nos has dado, Dios, los dones y talentos, y nos has dado personas necesitadas a quienes ministrar. Oh Padre Celestial, ayuda a abrir nuestros ojos para poder ver a Jesús en las demás personas y cumplir nuestra misión y cumplir estos 4 pasos para ayudar a las demás personas, de tal manera que cuando Jesús venga nos haya ocupado haciendo esas cosas y pueda decirnos: vení, vení, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Queremos escuchar estas 4, queremos escuchar esta voz, esa bienvenida, porque queremos de ahora en adelante cumplir estos 4 pasos. Perdónanos, oh Dios, regálanos tu Santo Espíritu y un compromiso más serio con tu obra y tu misión. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios, amén. Hermanos, agradecemos al Señor por su palabra en esta mañana, ¿sí? Sí, Dios nos ha hablado, hermanos, así que hoy vamos a salir de este lugar comprometidos con la misión, ¿sí o no? Amén. Gloria a Dios. Pastor Salvador, muchísimas gracias por dejarse usar por el Señor. No cabe duda que Dios, hermano, quiere